podríamos ver cuáles son. Por ejemplo, si yo tomara la profesión del investigador en un campo, o del ejercicio de la docencia, cuáles son los conocimientos previos requeridos, cuáles son los conocimientos básicos, cuáles son los específicos generales y los específicos especializados, de especialización dentro de esas subdivisiones, el conocimiento que llamamos experto, el conocimiento más avanzado, el conocimiento asociado, que no está directamente dentro del campo de la disciplina, pero que es necesario o conveniente poseerlo, recurrir a él para poder enriquecer el campo de la disciplina. Conocimientos prácticos y conocimientos tácitos, que han ido apareciendo, que son conocimientos que no se pueden explicitar, pero que son necesarios y se ponen en juego, en general, en todas las profesiones. Puedo seguir con clases de conocimientos relacionados con las profesiones, pero acá tenemos una buena base para analizar, por ejemplo, en la formación de los que van a usar la didáctica, cuáles serían cada uno de esos planos en los cuales tendríamos que poner atención. ¿Cuáles son los orígenes de las disciplinas en el campo de la educación? En la Grecia clásica, el niño recibía enseñanza de 3 maestros. Un maestro era el paidotribo, el que enseñaba educación física, otro el citarista, que enseñaba educación artística, música y danza, y también dirigía los coros. Y el gramatista era el tercero, que se lo llamaba didascalion, que enseñaba lectura y escritura. No sé bien dónde colocar del todo el cálculo, porque lo enseñaba tanto el citarista, porque la música estaba muy relacionada con la matemática, como el gramatista. A ello se agregaba el pedagogo, que como ustedes saben era el esclavo que lo acompañaba, pero que estaba porque lo acompañaba todo el día y a todas las clases que tenía, era el encargado de la educación del carácter. Y acá he marcado didascalion y pedagogo, porque hay una cosa, acá estoy aclarando el papel del citarista, conducía a los necesarios del coro en determinado lugar. Ese lugar se llamaba didascalion, el lugar donde el citarista dirigía los coros. La palabra didáctica, entonces, acá estoy haciendo una aclaración, tiene origen griego, se relaciona con la etimología de que didáctica tiene que ver con el enseñar, pero no solo con el enseñar puro. Cuando nosotros buscamos, miren, cada autor dice otra cosa. Y entonces, juntando lo que dicen, didaskein quiere decir enseñar, enseñanza, el lugar donde se enseña, el contenido que se enseña. La partícula ica, que se le agrega a didas, tiene que ver con la práctica. Es típica, por ejemplo, de la política o la ética. Tiene que ver con la práctica. Entonces, poner en práctica algo que se sabe implicaría que termine en ica. Pero en griego no existía. Didáctica es una palabra que en griego no existía. Y entonces, si vuelvo al paidotribo, al citarista y al gramatista, el gramatista era el didascalion, que enseñaba lectura y escritura, y el pedagogo, el carácter. Y Marrou, Henri René Marrou, gran historiador de la educación, como ustedes saben, hace esta observación. La época de la Grecia clásica, siglo, digamos, V, IV, antes de Cristo, la época separa claramente la función didáctica del gramatista de la función pedagógica, que es la educación del carácter. En realidad el gramatista enseña hasta para la época, técnicas. El pedagogo forma moralmente a la alumno. Una gran diferencia que se fue aceptando, que hasta hoy nos plantea la discusión entre qué es la pedagogía y qué es la didáctica. Y Marrou hace esta referencia. Es interesante porque la encuentra etimológicamente muy atrás. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué disciplinas hay en el campo pedagógico? Primera respuesta, pedagogía, ciencia de la educación.
ciencia de la educación han sido respuestas de algunos autores que son autores importantes. Bien, hay dos autores, uno es Durkheim y el otro es Jean-Louis, que cuando se preguntan quién se ocupa de la educación, los dos contestan: la pedagogía y la ciencia de la educación. Su razonamiento es un razonamiento interesante. Yo les voy a decir dónde lo pueden encontrar. A ver, no sé si lo puse acá, pero si no lo vamos a ver después. Porque está la referencia bibliográfica. Pero ¿qué es lo que dicen los dos? La pedagogía, dice Durkheim, ha existido siempre que ha habido educación y siempre que alguien ha reflexionado acerca de la educación. Ha existido siempre. Intermitentemente ha habido épocas en que se le ha puesto mucho el acento en el tema de la educación, en el pensar acerca de la educación, pero cada vez que alguien ha reflexionado acerca de la educación y que ha escrito sobre la educación, ha habido pedagogía. Sin embargo, dice, si bien la pedagogía ha acompañado con consejos, con ideas acerca de la educación, ha acompañado todas estas actividades, sin embargo, es necesario desarrollar una ciencia. Y él se preocupa, como ustedes saben, por las cuestiones sociales, es sociólogo, fundador de la sociología positivista. Le interesa mucho la educación y el papel de la educación en lo que sería la construcción y el funcionamiento de la sociedad. Y entonces, él dice, si bien la pedagogía hasta ahora ha ido acompañando siempre la educación, es necesario construir una ciencia de la educación, que nos dé un conocimiento cierto acerca de cuál es esa relación entre la educación y la sociedad, y que nos diga cómo educar al individuo en aquellos aspectos que le interesan a la sociedad y que tienen que ver con la mejor formación de los individuos. Él fue profesor de Sociología de la Educación y cuando se plantea es necesario crear una ciencia de la educación, dice, es indispensable crear la ciencia de la educación, pero por ahora al menos, por más que la necesitamos y también es urgente que se desarrolle, no podemos hacerlo porque faltan sus ciencias fundantes. Es absolutamente indispensable contar con una sociología de la educación, con una psicología de la educación científicas, y no las tenemos. Y mientras no existan las ciencias, que son ciencias fundantes, sobre las cuales la ciencia de la educación se tiene que construir, no podemos hablar de ciencia de la educación. Una postura muy semejante tiene Jean-Louis, en donde dice la pedagogía existe, pero es necesario crear la ciencia de la educación. Y pone también condiciones, que son ciencias fundantes para la ciencia de la educación. De todas maneras, ellos están hablando de ciencia de la educación. Ciencia de la educación. Y nosotros cuando hoy miramos el campo pedagógico, en todo caso no nos encontramos con una ciencia de la educación. Quiero decirles que ha habido autores que trataron de crear una ciencia de la educación. Ha habido autores que incluso desarrollaron bastante lo que vendría a ser el campo de la ciencia de la educación y de los distintos temas de los cuales tiene que tratar la ciencia de la educación. Pero la realidad de nuestro campo es que lo que tenemos es, hoy en este campo, ciencias de la educación, filosofía de la educación y didáctica. Y entonces, esta ha sido, si yo voy a buscar la composición del campo pedagógico ya desde hace bastante tiempo, lo que puedo encontrar son estos tres puntos. Me voy a encontrar un conjunto de ciencias de la educación, me voy a encontrar una filosofía de la educación y me voy a encontrar una didáctica.
qué relación tienen entre sí, de qué se ocupa cada una de ellas